Cuando su novio se inclinó y le susurró, «Estás muerta cuando lleguemos a casa», ella sintió como el mundo se desmoronaba bajo sus pies, hasta que el CEO multimillonario sentado en la mesa de al lado se levantó y cambió su destino para siempre. Esta historia emocional y conmovedora revela el momento en que un desconocido interviene, detiene la violencia y transforma una vida. Una mezcla de amor inesperado, valentía y decisiones que marcan para siempre. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, ¿qué habrías hecho tú en esa situación? Déjalo en los comentarios. Hola, almas hermosas, y bienvenidos a Cuentos de Amor. Este es el lugar donde el amor, el drama y los momentos inolvidables cobran vida. Estoy tan emocionada de que estén aquí, listos para sumergirse en historias que harán que su corazón lata más rápido, que les saquen lágrimas y que los hagan creer en el poder del amor. Antes de comenzar, quiero conocerlos a todos ustedes. Comenten abajo y cuéntenme desde dónde nos están viendo, porque en el próximo video daré un saludo especial a algunos de ustedes, mis increíbles espectadores de todo el mundo. Me muero por ver hasta dónde llega nuestra familia de historias de amor. Y si aún no lo han hecho, asegúrense de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ni una sola historia llena de emociones. Prepárense para sentir, reír, llorar y enamorarse una y otra vez, porque cada historia que compartimos aquí es para ustedes. Y ahora, la historia comienza. Rose. El restaurante olía a pan recién horneado y a un leve toque de limón de la cera que brillaba sobre las mesas. Suave ya se derramaba desde altavoces ocultos, envolviendo el comedor en un cálido resplandor. Alejandro estaba sentado solo en un rincón, las finas arrugas de su blazer azul rozando el cuero de la silla. Removía su café sin tocarlo, luego lo dejaba a un lado sin beber ni un sorbo. Su mirada se perdía en el gran ventanal que daba a la calle, pero sus pensamientos estaban en otra parte, inquietos, atormentados. Era un multimillonario, acostumbrado a dominar juntas directivas, negociar contratos y mover mercados a su voluntad. Sin embargo, en ese restaurante silencioso, rodeado de desconocidos, se sentía impotente. La superficie brillante de su vida, autos de lujo, penthouses, premios, no podía protegerlo del vacío que lo consumía cuando nadie lo veía. Sus dedos golpeaban levemente la mesa, un ritmo sutil de un hombre acostumbrado a cargar con sus cargas en silencio. Al otro lado del salón, Isabel estaba sentada con su novio, inclinada hacia él aunque su cuerpo se tensaba con cada palabra que escuchaba. Él se acercaba más, su aliento caliente rozando su oído, murmurando quejas y amenazas que ella intentaba ignorar. Sus manos temblaban ligeramente mientras removía su ensalada, los ojos buscando la salida, al personal del restaurante, cualquiera que pudiera rescatarla de la sofocante presencia del miedo. Forzaba una risa ante algo que él decía, pero sonaba hueca, resonando la desesperación que trataba de ocultar. Al principio no notó a Alejandro, o tal vez sí, pero su mente estaba demasiado ocupada con el dolor y la humillación para importar. Él, en cambio, la observó casi de inmediato, como se encogía ante cada palabra, como sus hombros se tensaban como si se preparara para recibir un golpe, como sus ojos buscaban la puerta, como si pudiera escapar si se movía lo suficientemente rápido. Algo en él se tensó, un reconocimiento que no entendía del todo. ¿Un destello de culpa? ¿Un impulso de protección? Para Alejandro, ese era un momento que no podía ignorar. Había fallado una vez antes de una manera que nunca mencionaba, y el recuerdo le retorcía el estómago. Observaba cómo los labios de Isabel se apretaban con fuerza y sus manos se cerraban ligeramente en su regazo. Se veía pequeña, frágil, pero había una resiliencia silenciosa, una tenacidad sutil en sus ojos. Eso lo hizo inclinarse ligeramente hacia adelante, sin pensar. Isabel captó su mirada por un segundo. Un entendimiento silencioso pasó entre ellos, un destello de conexión en medio de su terror y la curiosidad de él. Fue fugaz, casi imperceptible, pero en ese momento ambos supieron que algo estaba a punto de cambiar. Ninguno podía ver cómo, ni anticipar la explosión de eventos que seguiría, pero la semilla había sido plantada. Sitio I número 1. Si alguna vez te has sentido atrapado o impotente en un momento como este, comenta abajo y comparte tu historia. ¿Cómo reaccionarías si un extraño cambiara tu destino de repente? El aire del restaurante parecía espesarse,
como si el suave jazz y el tintinear de las copas hubieran sido reemplazados por un peso invisible que presionaba sobre cada comensal. Isabel estaba junto a su novio, que se inclinaba peligrosamente cerca, con la voz baja y venenosa, los ojos oscuros llenos de posesiva ira, haciendo que el mundo alrededor desapareciera. «Estás muerta cuando lleguemos a casa», susurró, cada palabra una cruel amenaza envuelta en cercanía. No hacía falta que gritara. Sus palabras resonaban en el pecho de Isabel como un martillo golpeando hueso. Ella se congeló a mitad de bocado, el tenedor temblando entre sus dedos, dejando la ensalada intacta. El miedo, la vergüenza y la incredulidad se entrelazaban en su estómago como una tormenta. En la mesa contigua, Alejandro percibió la escena de inmediato. Su instinto, afinado durante años manejando juntas directivas y negociando contratos de alto riesgo, gritó que algo había cambiado. Su mandíbula se tensó. No había duda, la vida de Isabel, aunque fugazmente, estaba en peligro. El calor y la suavidad del restaurante parecieron desaparecer. El latido de su corazón se volvió ensordecedor mientras observaba los microgestos de terror en Isabel, la ligera tensión alrededor de sus ojos, el ascenso y descenso superficial de su pecho, la manera en que sus dedos se cerraban y abrían sobre el tenedor. Cada segundo se alargaba, cargado de desesperación silenciosa. Su novio continuaba hablando, palabras llenas de amenaza, pero Isabel solo escuchaba fragmentos, cada sílaba cortante como un cuchillo. «No digas nada, crees que puedes escapar». Su mente buscaba desesperadamente una salida, un milagro que no llegaría a tiempo. Alejandro se levantó casi de manera instintiva. La superficie pulida de su vida, la riqueza, el estatus, la imagen cuidadosamente construida, se sentía inútil frente a la vulnerabilidad humana pura. Sin embargo, no podía mirar hacia otro lado. Se inclinó ligeramente hacia la mesa de Isabel, lo suficiente para ser notado pero sin provocar confrontación. En ese instante silencioso, una chispa de conexión pasó entre ellos. Él la veía, verdaderamente, y no la ignoraría. Los ojos de Isabel se encontraron con los suyos por un breve instante. El miedo se mezcló con reconocimiento, un destello de esperanza que no se permitía desde hacía meses. Era aterrador y emocionante a la vez, una oleada de vulnerabilidad que no estaba segura de poder soportar. La mirada firme de Alejandro prometía protección sin necesidad de palabras, una fuerza silenciosa que ella instintivamente confiaba. Entonces, la voz áspera de su novio la sacó del momento. Isabel retrocedió ligeramente y Alejandro se apartó, dudando si intervenir solo aumentaría el peligro. La tensión era insoportable. Ambos sabían que nada podría volver a ser igual después de esto. A su alrededor, el murmullo de los comensales y el tintinear de los cubiertos continuaban, pero para Isabel y Alejandro, el tiempo se había fracturado. Una sola amenaza había cambiado el rumbo de sus vidas, y ambos podían sentirlo. Algo peligroso, íntimo e inevitable acababa de comenzar. Sitio I número 2. Si estuvieras en el lugar de Isabel, ¿te paralizarías o lucharías? Comenta abajo. ¿Qué harías en un momento de vida o muerte como este? Los minutos después de la confrontación se estiraban como horas. Isabel se refugió en sí misma, aferrando con fuerza los bordes de su silla como si pudieran protegerla del mundo. El restaurante zumbaba a su alrededor, pero cada risa, cada tintinear de cubiertos, se sentía como una cruel burla de su miedo. Quería fingir que nada había pasado, borrar de su memoria las palabras: «Estás muerta cuando lleguemos a casa», ahora grabadas en su pecho. Alejandro, por su parte, luchaba con un tipo diferente de resistencia. El instinto de actuar, de protegerla, chocaba con su naturaleza cuidadosa y controlada. No podía intervenir directamente, al menos, no todavía, pero la certeza de haber visto su vulnerabilidad, de haber reconocido silenciosamente la amenaza, permanecía como un peso en su conciencia. Ambos sentían el eco de ese momento. El novio de Isabel se había alejado unos segundos para hablar con el camarero, y en ese breve instante, ella sintió el impulso de marcharse, de huir a la noche, de desaparecer. Aún así, se quedó paralizada, aterrorizada por lo que podría seguir. Orgullo y miedo se enfrentaban, manteniéndola sentada y temblando. Alejandro permaneció a cierta distancia, observando sin acercarse. Cada instinto le gritaba que diera un paso, que hablara,
que se asegurara de que ella estaba segura, pero sabía que podía empeorar las cosas. Su mente corría entre posibilidades, atrapada en la tensión de decisiones que aún no podía tomar. Sus miradas se cruzaron brevemente de nuevo a través del restaurante. No se pronunció ninguna palabra, pero se desarrolló una conversación silenciosa. Él la había visto, entendía, no lo olvidaría. Isabel desvió la mirada, agradecida y frustrada al mismo tiempo por ese apoyo no expresado, luchando contra el impulso de depender de alguien más cuando se sentía tan expuesta. El mundo a su alrededor continuaba como si nada hubiera cambiado, pero para Isabel y Alejandro, nada volvería a ser igual. Miedo, vulnerabilidad y una atracción incipiente se entrelazaban de maneras que ninguno podía ignorar. Cuando el camarero regresó y la voz de su novio se reanudó, Isabel se hundió aún más en sí misma, resistiéndose a reconocer el peligro o el momento de conexión con Alejandro. Se repetía a sí misma que no era asunto suyo, que podía manejarlo, o al menos, que debía hacerlo. Alejandro, viendo su lucha, sintió la punzada aguda de la impotencia. Sabía que intervenir ahora podía salvarla o complicarlo todo, y esa tensión lo devoraba. Ambos estaban atrapados en la misma red invisible de resistencia. Ella negándose a aceptar ayuda, él sin querer cruzar una línea demasiado pronto. Situé número 3. ¿Alguna vez te has sentido atrapado entre miedo y orgullo? Comenta abajo. ¿Cómo actuarías si alguien ofreciera protección silenciosa mientras el peligro acechaba? La noche había adquirido un peso extraño y denso. El restaurante se había vaciado, quedando solo algunos comensales, y el mundo exterior se había oscurecido en una noche silenciosa y tensa. El destino, o las circunstancias, empujaban a Alejandro e Isabel a cruzarse nuevamente. El novio de Isabel había regresado de su breve ausencia, pero la tensión no había desaparecido. Una repentina tormenta obligó a los últimos clientes a quedarse bajo el toldo. Alejandro e Isabel se encontraron acurrucados cerca de la entrada, uno al lado del otro, separados solo por unos pocos pies, pero aislados por el miedo y el orgullo. Isabel se movía incómoda, intentando mantener distancia, ocultar el temblor de sus manos y el rápido latido de su corazón. Su mente le gritaba que huyera, que escapara de la presencia sofocante del peligro, pero no podía moverse, no mientras Alejandro estaba lo suficientemente cerca como para sentirse como un salvavidas. La mirada de Alejandro era firme, inquebrantable, pero respetuosa. Respetaba su espacio y, al mismo tiempo, proyectaba una fuerza silenciosa, una promesa de que no tendría que enfrentar sola aquella amenaza. La tensión era palpable, eléctrica, y de algún modo reconfortante. No hablaba. Las palabras parecían insuficientes. Cada mirada sutil, cada pequeño gesto, inclinar ligeramente su cuerpo para protegerla de la lluvia, era comunicación suficiente. Por primera vez desde la amenaza, Isabel permitió sentirse frágilmente segura. Percibió la fragancia de su colonia mezclada con la lluvia, la firmeza de su postura, la suavidad de su mirada cuando se cruzaba con la suya. A pesar de sí misma, sintió un tirón, una fuerza magnética que ni el miedo ni el orgullo podían negar. Sin embargo, el mundo insistía en irrumpir. La voz de su novio retumbó nuevamente, enojada y posesiva, sacando a Isabel de su burbuja de seguridad. Se estremeció, casi retrocediendo, pero Alejandro se acercó sutilmente, no de manera invasiva, sino protectora. Su proximidad forzaba una extraña intimidad. Compartían el mismo aire, el mismo espacio estrecho, y aún así bailaban alrededor de emociones no expresadas que ninguno se atrevía a pronunciar. La tormenta continuaba, reflejando el conflicto en sus corazones. Ambos eran participantes reacios de esta cercanía forzada, pero ninguno podía ignorar la atracción inevitable que se estaba formando entre ellos. Su vínculo, frágil e incierto, se estaba forjando no por comodidad, sino por el peligro, las circunstancias y la crudeza de sus emociones. Cuando la lluvia amainó, se había establecido un acuerdo tácito. Estaban juntos en esto, al menos por esa noche. Ninguno lo admitiría, pero la cercanía lo había cambiado todo. La lluvia había cesado, dejando las calles brillantes y el aire cargado con el aroma del asfalto mojado y de las flores frescas de los jardines cercanos. Alejandro e Isabel caminaban uno al lado del otro, unidos por un acuerdo tácito que los mantenía juntos. La tensión del encuentro anterior persistía,
Pero algo en la calma tras la tormenta fomentaba una frágil honestidad. La mente de Isabel era un torbellino de miedo, vergüenza y curiosidad. Siempre había sido cautelosa, pero la cercanía con Alejandro dificultaba mantener sus defensas habituales. Finalmente, con voz suave y vacilante, comenzó a hablar. Yo, he tenido personas en mi vida que me hicieron sentir atrapada, admitió, con la mirada fija en las luces de la calle. No solo emocionalmente, sino, en todos los sentidos. Y a veces siento que no puedo escapar. El corazón de Alejandro se apretó. Reconoció el miedo detrás de sus palabras, el mismo miedo que él había enterrado tras sus propias murallas cuidadosamente construidas. Sabía que revelar su vulnerabilidad podría hacer que Isabel confiara en él, o alejarla, pero el deseo de conectar superaba el riesgo. Lo entiendo, dijo en voz baja pero firme. He vivido mi vida intentando controlar todo, para protegerme de ser lastimado. Pero a veces, ni siquiera el control es suficiente. La miró, viendo el destello de reconocimiento en sus ojos. No soy perfecto. He committed errors. Pero no quiero que te sientas atrapada, Isabel. Nunca. Por un momento, cayó un silencio entre ellos, pesado, pero reconfortante. La honestidad compartida abrió una puerta que ninguno había esperado. Isabel sintió un calor en el pecho, una conexión que había luchado por negar. Pero bajo ese calor, una sombra de duda persistía. ¿Podría confiar en él, o era solo otra ilusión de seguridad? Su conversación se desarrolló lentamente, con cuidado, como un frágil baile. Alejandro compartió fragmentos de su pasado, revelando momentos que habían moldeado su corazón cauteloso. Isabel reveló recuerdos propios. Un padre que desapareció demasiado pronto, una madre que dependía demasiado de ella, una vida de emociones reprimidas esperando estallar. Las verdades compartidas crearon un vínculo que ninguno había anticipado. Miedo y atracción se entrelazaban con empatía y reconocimiento, formando un hilo de conexión que se fortalecía con cada paso. La ciudad a su alrededor se desdibujaba, dejando solo la cruda intimidad de dos almas comenzando a confiar una en la otra. Pero al llegar a un cruce, una sombra cayó sobre el rostro de Isabel. Un mensaje en su teléfono le recordó que el peligro, su novio controlador, no había desaparecido. El momento de cercanía estaba amenazado nuevamente, dejando a ambos en vilo, conscientes de que la paz que acababan de sentir podía romperse en cualquier instante. La tormenta había pasado por completo, dejando una noche fresca y clara que traía el aroma de la tierra mojada y flores lejanas. Alejandro e Isabel se encontraban en un rincón tranquilo de una pequeña cafetería, la luz tenue proyectando sombras suaves sobre sus rostros. Por primera vez, la tensión que los había acompañado comenzó a disiparse, reemplazada por una curiosidad frágil y el deseo de conectar. Isabel rió suavemente ante algo que Alejandro dijo, una broma sutil, cargada con la calidez de una atención genuina. El sonido la sorprendió. No se había dado cuenta de lo tensa que había estado hasta que la risa liberó un peso de su pecho. Alejandro lo notó, y las comisuras de su boca se elevaron ligeramente, mostrando una rareza suavidad en su habitual reserva. Nunca pensé que me encontraría hablando así, con alguien, admitió Isabel, buscando su mirada. Especialmente con alguien como tú. Alejandro se recostó, considerando sus palabras. Y sin embargo, aquí estamos, dijo en voz baja, con un dejo de algo no dicho, confianza, vulnerabilidad, quizá incluso esperanza. Extendió la mano, tocando ligeramente la de Isabel sobre la pequeña mesa. El contacto fue breve y cauteloso, pero habló más que cualquier palabra. Compartieron pequeñas historias, recuerdos sencillos de la infancia, pequeños logros y vergüenzas que normalmente habrían permanecido privados. Cada revelación los acercaba más, quitando capas de armadura que ninguno había esperado mostrar. Alejandro admitió un raro momento de fracaso en su negocio, una pérdida de la que casi nunca hablaba. Isabel reveló un recuerdo preciado de su abuela, una mujer que le había enseñado fuerza y bondad. El murmullo bajo de la cafetería se desvaneció mientras se sumergían en la frágil intimidad de su vulnerabilidad compartida. No eran aún amantes, ni unidos por promesas, pero un hilo de confianza y entendimiento se tejía entre ellos. Por un momento fugaz, el mundo exterior, el peligro, el juicio, el miedo, no existía. Sin embargo, incluso en este refugio cálido,
Ambos sentían la corriente subyacente de la realidad. La amenaza del novio de Isabel seguía presente, la memoria de violencia y miedo permanecía como una sombra. Pero por ahora, la conexión que habían comenzado a formar ofrecía una sensación de seguridad que ninguno había conocido antes. Al avanzar la noche, Alejandro e Isabel salieron juntos de la cafetería, con pasos más lentos, corazones más ligeros y su vínculo solidificándose en silencio. Humor, bondad y vulnerabilidad compartida habían creado un santuario temporal, un espacio donde la sanación parecía posible, aunque solo fuera por un momento. La calma frágil que había envuelto a Alejandro e Isabel se rompió con la abrupta fuerza de un trueno. Un mensaje apareció en el teléfono de Isabel, iluminando su rostro con la luz tenue de la cafetería. Las palabras de su novio eran cortantes, amenazantes y llenas de un celo posesivo que le recorrió la espalda con un escalofrío. ¿Crees que puedes esconderte de mí? Te haré lamentar esta noche. La mano de Isabel temblaba mientras mostraba el mensaje a Alejandro. Su fachada habitual de calma se resquebrajó, y una oleada de protección mezclada con impotencia lo atravesó. Tenemos que irnos. Ahora, dijo con firmeza, tomando su abrigo y guiándola hacia la puerta. Afuera, las calles estaban resbaladizas por la lluvia, y la ciudad parecía inusualmente fría, reflejando la tensión que se enrollaba entre ellos. El miedo de Isabel era palpable, y en su pánico, estalló. ¿Por qué viniste por mí? No entiendes lo peligroso que es esto. La mandíbula de Alejandro se tensó. No me importa. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras él te amenaza. No otra vez. Su voz tembló ligeramente, revelando la vulnerabilidad que normalmente ocultaba. La confrontación se intensificó mientras las palabras chocaban con la tormenta de emociones que apenas habían empezado a navegar. Isabel, frustrada y asustada, cruzó la calle para escapar de la tensión sofocante. Alejandro la siguió, con el corazón latiendo con fuerza, solo para verla casi ser atropellada por un automóvil. El instinto se apoderó de él, la sostuvo en sus brazos, respirando juntos, con los corazones acelerados. Pero el momento de alivio fue breve. Isabel se apartó, lágrimas recorriendo sus mejillas. No puedo depender de alguien más. Me han lastimado demasiadas veces, susurró, con la voz quebrada. Alejandro sintió un peso aplastante en el pecho. Sus intentos de conectar, proteger y amar parecían inútiles. Isabel, por favor, no soy como ellos. No te haré daño, suplicó, pero las palabras flotaron en la noche, impotentes ante su miedo y orgullo. Ambos permanecieron en silencio, separados por centímetros pero por un abismo de incertidumbre. Por primera vez, cuestionaron si su vínculo frágil podría sobrevivir a la tormenta de traumas pasados, amenazas y malentendidos. El costo emocional de abrir sus corazones se mostraba evidente, y por ahora, la conexión que habían construido parecía irreparablemente tensa. La noche a su alrededor estaba silenciosa, pero por dentro, la tensión, el miedo y el dolor rugían como una ola implacable. Su camino juntos había alcanzado su punto más bajo, el punto de ruptura donde la confianza y la esperanza parecían fuera de alcance. La noche se alargó, silenciosa, después de la ruptura. Alejandro estaba solo en su apartamento en el rascacielos, mirando las luces de la ciudad que parpadeaban como estrellas lejanas. El peso de las palabras de Isabel, el miedo en sus ojos y la amenaza que aún persistía lo presionaban sin descanso. Repasaba cada momento en su mente, las risas compartidas, la calidez de su breve conexión y la forma en que ella se había alejado por miedo. Isabel, en su pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, estaba acurrucada en el sofá, con el teléfono abandonado a su lado. Su pecho se movía con fuerza mientras luchaba entre el deseo y el miedo. Quería comunicarse, escuchar su voz, sentir la seguridad que había sentido brevemente a su lado. Pero el orgullo, viejas heridas y las sombras de su pasado la mantenían paralizada. Ambos estaban solos, enfrentando la elección que definiría su futuro. Alejandro tomó su teléfono, con el pulgar sobre el contacto de Isabel. Mil miedos susurraban en su mente. ¿Y si me rechaza? ¿Y si mi intervención empeora las cosas? Pero otra voz, más fuerte y clara, resonó. No puedo dejarla ir sin intentarlo. Los dedos de Isabel temblaban mientras revisaba sus mensajes. Cada fibra de su ser deseaba llamarlo,
admitir su vulnerabilidad y reconocer la conexión que la aterraba. Pero el eco de su dolor pasado le advertía: confiar es peligroso, y el mundo puede ser cruel. El tiempo se estiró. La ciudad seguía su ritmo indiferente, luces parpadeando, autos pasando, vidas desarrollándose. Finalmente, Alejandro presionó la pantalla. Al mismo tiempo, Isabel, incapaz de resistir más, tomó su teléfono. La llamada se conectó. Primero, un silencio pesado de anticipación. Luego, con voz temblorosa pero sincera, Isabel susurró: yo te necesito. Alejandro sintió una ola de alivio y emoción atravesarlo. Nunca dejaré que te pase nada, respondió suavemente. Sus palabras llevaban más que una promesa, llevaban esperanza, sanación y la posibilidad de un futuro que ninguno había osado imaginar. En ese instante compartido, eligieron la vulnerabilidad sobre el miedo, la confianza sobre el dolor pasado y el amor sobre el orgullo. La noche que antes parecía sofocante por la amenaza ahora brillaba con la primera luz de la redención. La luz de la mañana se filtraba por los ventanales del penthouse de Alejandro. La ciudad debajo zumbaba con vida, pero adentro, una cálida tranquilidad llenaba la habitación. Isabel estaba sentada al borde del sofá, tomando su café, y su mano rozaba la de Alejandro mientras él pasaba a su lado. La tensión que los había mantenido cautivos durante días se había derretido en algo frágil pero inquebrantable: confianza. Anoche realmente me asustaste, susurró, con voz suave pero firme. Lo sé, respondió él, arrodillándose para mirarla a los ojos. Y nunca dejaré que el miedo nos separe de nuevo. Por primera vez, rieron juntos, un sonido puro y sin reservas que llenó la habitación como una promesa. Su conexión, amenazada por el dolor del pasado y el peligro externo, había sobrevivido porque se eligieron el uno al otro. Cada mirada, cada gesto, llevaba el peso de batallas libradas y la esperanza de un amor finalmente abrazado. Más tarde, mientras caminaban por las calles de la ciudad, Isabel notó el mismo restaurante donde todo había comenzado. Se detuvo y lo miró. ¿Recuerdas?, preguntó, con una leve sonrisa. Alejandro asintió, devolviéndole la sonrisa. Sí. Y no cambiaría nada. El mundo a su alrededor continuaba como siempre, pero ellos se movían a través de él de manera diferente, más fuertes juntos, sin miedo a dejar que sus corazones guiaran el camino. La amenaza del pasado ya no tenía poder sobre ellos. Habían reescrito su historia, eligiendo el amor finalmente. Incluso en el simple acto de caminar lado a lado, llevaban la silenciosa victoria de la resiliencia, la confianza y el amor inesperado. Y mientras el sol subía en el cielo, sus corazones latían al unísono, reflejando la promesa de que ninguna fuerza, pasada o presente, podría deshacer el lazo que habían forjado.